tirosina. ¿Y qué es la tirosina? ¿No? Sofía. La tiroides. La tiroides, ya, pero ¿qué células? Ay, no me acuerdo. ¿No? Alfredo, ¿quién formaba la tirosina? ¿Y qué es? ¿No? Nada. La tirosina, ¿qué es la tirosina? Es muy diferente a la tiroxina. Es un aminoácido. ¿Quién lo produce? No, para que lo produce casi todo. Las folliculares producen la tirosina. Entonces, la tirosina, que es producida por las células folliculares de la tiroides, que es un aminoácido, se fijan al yodo que ha ingresado y por la acción de la yodasa se fijan y van a formar el monoyodo tironina, 2 moléculas, diyodo tironina, igualmente 2 moléculas. Luego se produce la condensación de las tirosinas en tironinas. Entonces vamos a tener diyodotironina, triyodotironina prima, triyodotironina y tetrayodotironina. Todo esto forma una sustancia coloide que es la tiroglobulina. Si digo que se ha formado la tiroglobulina, ¿en qué estaría formada la tiroglobulina? Ya, la tiroglobulina, ¿por qué estaría formada? Yodo, T3, T4 y tirosina. Exacto. Todo eso estaría formado la tiroglobulina. Entonces, luego se va a producir la hidrólisis del complejo tiroglobulinas tironinas. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Que se va a hidrolizar. ¿Para qué? Para que se separe la T3 y la T4. ¿Gracias a quién? La sustancia coloide está formada por la tiroglobulina. ¿Y la tiroglobulina por qué va a estar formada? T3, T4, tirosina y yodo. Entonces, gracias a la enzima calectasa, se va a hidrolizar la tiroxina y va a salir la T3, T4 a la circulación, la cual va a ser la liberación de las hormonas, que es la etapa 6. Calectasa. Tiene otro nombre, Iván. En otro libro está como otro nombre. Creo que es desyodasis. Y aquí está, en el libro está como calectasa. Ahora, de todas estas, ¿cuál es la que se encuentra en mayor concentración? ¿La T3 o la T4? T3. Blanca. ¿Cuál se produce en mayor concentración? Ahí está en el gráfico. T4. 80. La T4, mira, 80 microgramos. En cambio, la T3 está en menor concentración. Melanie, ¿cuál es la más activa? ¿La T4 o la T3? La T3. La T3 es la más activa. Exacto. Ahora, Madeline, estas son las una vez que pasa el plasma, estas son las encargadas de transportar las hormonas tiroideas. De estas tres, ¿cuál es la que transporta mayor concentración? ¿Perdón? ¿Qué transporta más? ¿Pero qué? ¿T4 o T3? T4. Las globulinas son las que transportan en mayor concentración las hormonas tiroideas, pero en mayor proporción T4 que T3. Igualmente la prealbúmina, pero igualmente lleva más T4 que T3. Y por último la albúmina transporta algo de T4 igualmente de T3.
Ahora, la liberación, una vez están en el plasma y llegan a nivel de las células, la mitad de la T4 se libera cada 6 días, como dijimos. Y la mitad de la T3 es liberada de cada día. Es por eso que existe un periodo de latencia. Como dijimos, la T4 hasta el tercer día no pasa nada, está inactiva, pero recién desde el cuarto día se percibe el efecto de la hormona y dura y tiene su efecto máximo a los 12 días y sus efectos persisten por 6 semanas a 2 meses. En cambio, la T3, su periodo de latencia es de 6 a 12 horas y su efecto máximo es en el día 2 y luego día 2 y 3 y luego va a desaparecer. ¿Por qué la diferencia de que la T4 va a actuar recién a partir del cuarto día? ¿Por qué era Alicia? ¿No viniste? ¿Maile? ¿Tampoco vino? ¿Celeste? ¿Perdón? ¿Por qué será el periodo de latencia? ¿Por qué el periodo de latencia es diferente a la T4 o la T3? Porque existe una proteína fijadora a la T4 que recién se libera a partir del día 4. Recién cumple su efecto día 4 por esa proteína fijadora. Esa era la razón de por qué el periodo de latencia del cuarto día. Ahora, funciones de la tiroides. ¿Qué tiene que ver? Como sabemos, las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo de todas las células del organismo. Entonces, vamos a hablar que actúan sobre el metabolismo basal. ¿Cuándo es un metabolismo basal? Cuando las personas se encuentran en ayuno y están tranquilas. Entonces, el metabolismo basal va a ser de 60 a 90 calorías por superficie corporal. Cuando actúan las hormonas tiroideas, por ejemplo, cuando hay un hipertiroidismo, quiere decir que las hormonas tiroideas están aumentadas, el metabolismo basal va a aumentar entre 70 a 100%. Entonces, por eso es que la persona va a ser más activa, siempre es inquieta por el aumento de las hormonas tiroideas. En cambio, el hipotiroidismo, este metabolismo basal, baja a menos del 50%. Entonces, ahí vemos cómo influyen las hormonas tiroideas en el metabolismo basal. Entonces, ¿perdón? Aumenta un 70 a 100% más este metabolismo basal, que es normal del 60 a 90% cada vez. Y el hipotiroidismo se baja. Disminuye en el 50%. Entonces, ¿qué pasa a nivel celular cuando actúan las hormonas tiroideas? Va a incrementar el número de mitocondrias. Cambia el aspecto de la mitocondria porque sus paredes se hacen más gruesas por la gran producción de energía que se está produciendo. Y hay aumento de las enzimas calorígenas, sobre todo a nivel de las células de la piel, para que haya producción de calor. Entonces, esto es lo que pasa a nivel celular. ¿Sobre qué células no actúan las hormonas tiroideas? Actúan sobre todas las células del organismo, pero existen células donde no van a actuar. La retina. Una es sobre las células de la retina. No aumentan el metabolismo de las células de la retina. ¿Dónde más? ¿Dónde? Testículos. Ya, exacto. Células germinativas de los testículos. Igual no va a actuar la hormona tiroidea. Igual dice que no actúa sobre las células del vaso. Igualmente, sobre algunas células pulmonares igual no va a actuar. ¿Ya? Entonces, ahí son los lugares donde no actúan las hormonas tiroideas. Metabolismo de las proteínas. Agua. ¿Qué producía en el metabolismo de las proteínas, las hormonas tiroideas? Sobre todo cuando están aumentadas.
¿Qué? No sé, está ¿Cómo actúa sobre el metabolismo de las proteínas? ¿Qué hace? Entonces, gracias a que incorpora proteínas a las células, tienen la misma función que las hormonas de crecimiento. Entonces, al aumentar la síntesis de las proteínas, a partir de los aminoácidos que se haga, va a producir el crecimiento de los tejidos. Entonces, sobre todo a nivel de los huesos largos, actúa junto a la hormona de crecimiento. Pero en el tejido muscular tiene una actividad catabólica. ¿Qué pasa con esta actividad catabólica? O sea, las proteínas musculares las hidroliza en aminoácidos. Y estos aminoácidos son llevados hasta el hígado para que se produzca la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Miren. Esto se produce a nivel del hígado. ¿Qué es eso? La vibración de la glucosa en piruvato, ¿o no? No. Ah, ¿Qué no, es es de el la glucógeno? glucólisis. Pero soy no más No, gluconeogénesis. Eso es glucogenolisis. El glucógeno o glucosa, el glucogenolisis. Es la producción de energía a partir de proteínas. Eso es la glucosa. O sea, esas proteínas que se transforman en aminoácidos y van hasta el hígado y producen la gluconeogénesis para la producción de energía. Y también va a movilizar el tejido graso, o sea, los triglicéridos los transforman en ácidos grasos libres, los cuales van a ir a formar parte de la gluconeogénesis para la producción de energía. Entonces, ya sabemos cómo actúa el metabolismo de las proteínas. Metabolismo de los carbohidratos. Favorece la absorción de los carbohidratos a nivel de los intestinos, sobre todo el intestino delgado. Entonces, todos estos carbohidratos que se absorben a nivel plasmático, esta hormona tiroidea va a favorecer la glucolisis. ¿Qué es la glucolisis? Sí. La glucosa se descompone para la formación de energía. ¿Ya? Entonces, esta es una hormona diabetógena. ¿Por qué? Porque aumenta la glucosa en sangre. Y aparte va a favorecer la glucogenolisis. Es lo que vos decías. Transforma el glucógeno en glucosa para la obtención de energía. Entonces, este es el proceso por lo cual produce el metabolismo de los carbohidratos. Esto ya lo deben estar viendo en bioquímica, ¿no ve? ¿Qué? Pero todo esto se ve en bioquímica como desde los polisacáridos se transforma en disacáridos, en monosacáridos, llega a la célula y se produce el ciclo de Krebs. ¿Y cuántos ATPs se forman? Todo esto lo están viendo en bioquímica. Vitaminas. Favorece la síntesis de vitamina, como dijimos, B1, B2 y B6 y vitamina C. Y sobre todo la vitamina A hace que los beta-carotenos se transformen en vitamina A. Y aquí nos quedamos en el sistema nervioso central. Entonces, sobre todo en la etapa embrionaria, ¿qué favorecía? Bien, las hormonas tiroideas, ¿qué hacían en la etapa embrionaria y fetal?
que más o menos son las primeras 12 semanas. ¿Qué favorece? La mielinización y la formación de los axones, las dendritas. Entonces todo esto durante las 12 semanas. Igualmente, en las personas adultas, las personas que tienen déficit de hormonas tiroideas, dice que tienen un déficit en el intelecto, en la concentración, ¿ya? Sobre todo porque afecta al sistema reticular ascendente, que tiene que ver con la concentración, con el intelecto. Entonces, aquí se tiene que dar tratamiento para favorecer la formación de hormonas tiroideas y se soluciona el problema de estas personas con ese déficit de concentración y intelecto. Lo mismo si se va a producir, si este niño nace con un hipotiroidismo congénito, o sea, un cretinismo, tendría más o menos un año para dar tratamiento con hormonas tiroideas y este niño no resulta con cretinismo ya definitivo. Igualmente, ¿cómo afecta el sistema nervioso el hipertiroidismo? ¿Cómo son estas personas, Ángela? ¿Qué características tienen? Las personas hipertiroideas. Irritables. ¿Qué más? ¿Qué? Delgadas, ¿sí? Sí, pero si todo eso es una persona hipertiroidea, sobre todo son, como dijeron, irritables, siempre están activas, tienen poca hora de sueño porque se recuperan rápido. ¿Esto por qué se debe? Pero a nivel del sistema nervioso central, toda la mielinización que tiene, entonces los estímulos nerviosos llegan más rápidamente. ¿Ya? Entonces, es por esa razón que estas personas son activas. Pero eso es cuando la hormona tiroides está sistema reticular ascendente. Entonces, aparte, los reflejos de estas personas están aumentados, como se ve el reflejo rotuliano. Igual afecta su ciclo menstrual. ¿Cómo era el ciclo menstrual de los hipertiroideos? ¿Ah? Pueden tener amenorrea. Irregular. ¿Son cortos o alargados? Alargados. Cada 45, 65 días estas personas van a tener explosión. Muy al contrario, un hipotiroideo. Siempre están cansados. Al tener bajas las hormonas tiroideas, entonces, como tienen déficit de concentración, los reflejos nerviosos están disminuidos. ¿Ya? Y si hablamos del ciclo menstrual, estos son ciclos menstruales cortos. Y cada 15 a 20 días tienen su periodo. ¿Qué pasará en los hombres? Hipotiroideos. Igual que las mujeres, tienen disminución del libido. En cambio, los hipertiroideos, el libido está aumentado, tanto en las mujeres como en los hombres. Pero el problema en los hombres es que pueden tener problemas de hipotencia por problemas de hipertiroidismo. A nivel del aparato cardiovascular, si hay un hipertiroidismo, estas hormonas tiroideas aumentadas van a producir taquicardia. ¿Qué es la taquicardia, demonio? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Cuándo? Tiene una
aumentada mayor a 100. Las pulsaciones pueden ser permisibles, o sea, los latidos cardíacos se escuchan muy fácilmente. Igualmente, estas personas hipertiroideas tienden a la hipertensión, son hipertensas. Igualmente se ha visto que la presión diferencial, la presión sistólica está aumentada y la presión diastólica está disminuida. ¿Qué tipo de presión diferencial es esta? Eso ya hemos visto en cardiovascular. Si la presión sistólica está aumentada y la diastólica está disminuida, ¿qué tipo de presión diferencial es esta? Presión diferencial divergente. ¿Y por qué está disminuida la presión diastólica? Porque existe un alto consumo de oxígeno y gran liberación de CO2 que me va a producir una vasodilatación. Es por eso que la presión diastólica va a disminuir. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué pasa a nivel cardiovascular. Todo es hipertiroidismo. A nivel respiratorio, la frecuencia respiratoria va a tener una taquimia. ¿Usted lo que es una taquimia? Es una taquimia. Es una frecuencia respiratoria aumentada. ¿Más de cuánto, Lucero? Mayor. 120. Blanca. Tiene una frecuencia respiratoria mayor a 20. El paciente está en una taquimia. ¿Y por qué se debe esta taquimia? Igualmente por el alto consumo de oxígeno y la gran liberación de CO2. Es por eso que el paciente está en taquimia. ¿Por qué? Porque al haber gran cantidad de CO2, ¿qué hace el CO2, Emanuel? A nivel del sistema nervioso, a nivel del pulmón, más específicamente, donde está el centro respiratorio. ¿Qué estimula? El CO2, cuando está aumentado, ¿qué hace? Fisiología respiratoria. ¿Qué hace? ¿Aumenta la frecuencia respiratoria o disminuye? El CO2 aumentado. Aumenta la frecuencia respiratoria, no, pero para que no entre más oxígeno, para liberar mayor cantidad de CO2. Es por eso que la persona respira más rápidamente. ¿Ya? Entonces, ya saben por qué se produce taquimia. A nivel del aparato digestivo, estas personas tienen gran apetito, todo el día están comiendo. ¿Por qué? Porque estas personas, al tener una motilidad gástrica aumentada por las hormonas tiroideas, tienden a tener diarrea. Todo el día están con diarrea. Entonces, tienen que comer gran cantidad de alimentos. Y aparte, hay gran producción de grupos intestinales para la degradación de estos alimentos. Aparte, estas personas van a tener pérdida de peso porque existe una mala absorción intestinal. Entonces, todo esto se produce en las personas hipertiroideas. ¿Qué va a pasar con los hipotiroideos, Sofía? Todo lo contrario. ¿Cuál sería el síntoma más llamativo de un hipotiroideo? No, subir de peso. No. Sí, tiene tendencia a subir de peso, pero a nivel son estreñidos. Se crean de estreñimiento. Ahora, la glándula tiroides, su relación con otras glándulas de secreción interna. ¿Qué relación tendrá con la somatotropina? ¿Algo? ¿Qué es la somatotropina?
crecimiento. ¿Y qué hacía junto a la hormona de crecimiento? Las hormonas tiroideas, ¿qué relación tienen? Favorecen el crecimiento de los tejidos. ¿Cómo lo hacen? Melanie, ¿cómo favorecen el crecimiento de los tejidos? Tanto la somatostatina como las hormonas tiroideas. ¿Cómo lo hacen? Diego, ¿no? ¿Qué favorece tanto la hormona de crecimiento como las hormonas tiroideas para que se produzca el crecimiento de los tejidos? Hemos dicho hace rato. Favorece la síntesis de proteínas. Favorece la síntesis de las proteínas, o sea, mayor síntesis de aminoácidos para que se formen proteínas y se produce el crecimiento de las células. Entonces, esa es su relación con la hormona de crecimiento. Con la glándula paratiroides, ¿qué relación tendrá con la glándula paratiroides? ¿Qué produce la glándula tiroides? Bueno, ¿cuál es la hormona que produce la paratiroides? Hemos visto en la primera clase. No, la calcitonina se produce en la tiroides por las células parafoliculares. ¿Y la paratiroides qué produce? Paratohormona. Entonces, como vemos, la paratohormona, la hormona paratiroidea, actúa a nivel de los huesos. ¿Qué produce a nivel de los huesos? ¿Qué hace a nivel de los huesos? Luis, la paratohormona. Produce hipercalcemia, hipocalcemia. Vamos hacia ahí. ¿Qué? La paratohormona. Hipercalcemia. ¿Por qué? ¿Por qué produce hipercalcemia la paratohormona? ¿Cómo? ¿Sobre qué células en los huesos actúa? ¿Perdón? Osteoclastos. Aumenta la actividad de los osteoclastos removiendo calcio y aumentando el calcio a nivel de la sangre. Lo contrario va a ser la calcitonina, que es producida por las glándulas tiroideas, que va a producir hipocalcemia. ¿Por qué? Porque disminuye la actividad de los osteoclastos. Pero este estímulo que produce la calcitonina de disminuir el calcio a nivel de la sangre estimula para que igualmente se produzca la hormona paratiroidea. Entonces, esta es su relación con la paratiroides. ¿Está claro? Con la glándula suprarrenal. Entonces, igualmente tiene relación con la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque dice que va a disminuir la actividad del cortisol, las hormonas tiroideas. Por lo tanto, estimulan que el hipotálamo produzca más hormona liberadora. ¿De qué? De adrenocorticotropina o de corticotropina. Por lo tanto, la hipófisis va a producir más corticotropina. Entonces, esa es su relación con la hormona, con la glándula suprarrenal. Estimula la liberación de corticotropina. ¿Por qué? Porque inhibe la insulina, perdón, el cortisol. O corticotropina también. ¿Ya? Entonces ya tenemos cómo se relaciona con estas glándulas. Regulación de la secreción de la hormona tiroidea. Entonces, ¿cómo se produce
para que se produzca la hormona tiroidea, entonces se tiene que liberar la hormona liberadora de la TSH o tirotropina. Entonces, esta tiene que ser liberada a nivel del hipotálamo y baja por la circulación sanguínea. ¿Cómo se llama la circulación sanguínea? Bueno, para que llegue al hipófisis. Venosa portal, hipotálamo, hipofisial. Entonces llega a la hipófisis y se va a producir la TSH. Y esta TSH, por el plasma sanguíneo, llega hasta las glándulas tiroides para hidrolizar la tirotropina y se libera la T3 y la T4 a la circulación. Ahora, ¿quién estimula al hipotálamo para que haya mayor liberación de la hormona liberadora de tirotropina? ¿Qué dice Estimán? Frío. El frío. El frío hace que se libere mayor hormona liberadora de tirotropina. Por lo tanto, va a aumentar la producción de hormonas tiroideas. Siempre que hay frío, se va a producir mayor cantidad. Igualmente, por algún motivo, la T3 y T4 están disminuidas a nivel del plasma, igualmente se produce una retroalimentación. Igual se va a estimular al hipotálamo para que haya una mayor producción de hormona liberadora de tirotropina. Por ejemplo, cuando existe calor, ¿ya? Entonces se va a producir una retroalimentación negativa. ¿Para qué? Para que el hipotálamo no produzca mayor cantidad de hormona liberadora, por lo tanto, no se va a producir mayor cantidad de T3 y T4. Igualmente, cuando las hormonas tiroideas están aumentadas en el plasma, se va a producir una retroalimentación positiva o negativa. Negativa. ¿Para qué? Para que el hipotálamo no libere más hormona liberadora. ¿Ya? Entonces, el principal estímulo es el frío. Hay una parte aquí que habla del libro que dice que estas hormonas tiroideas, cuando llegan a las células de la tiroides, tienen receptores. ¿Ya? Estos receptores hacen que se active la adenisciclasa, y esta adenisciclasa hace que el ATP se transforme en AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Es un segundo mensajero. Entonces, esto menciona. Entonces, ¿dónde se encontraban estos receptores? Los cuales producían activación de la adenisciclasa. ¿Dónde? ¿Cómo? No, ¿en qué parte de la célula? En la primera parte del libro dice que se encuentra a nivel de las membranas celulares, pero cuando hace mención esta parte no me habla de la membrana celular, directamente dice que actúa a nivel de los receptores y produce la adenisciclasa que transforma el ATP en AMP cíclico. Hace suponer que actúa a nivel de los receptores de la membrana celular, no lo menciona. Sustancias antitiroideas. Entonces, existen sustancias que impiden la captación de los ioduros. Si algo que impide la captación de los ioduros carga, ¿dónde estaría actuando? Para que impida la captación de los ioduros.
¿Qué te llegaría a inhibir? Es la primera etapa. ¿Qué te inhibe, Luciana? Estas sustancias. Inhibe la bomba de ioduros, exacto. No ha dicho, ha dicho. No te escuchó. ¿Alguien escuchó? Entonces, inhibe la bomba de ioduros y el yodo no va a ingresar dentro de las células. ¿Qué sustancias son esas? Los tiocianatos, percloratos, glucósidos y cianógenos. Estos tiocianatos, percloratos se encuentran sobre todo en el coliflor, en los rábanos, en los coles, en el repollo. Y estos glucósidos y cianógenos se encuentran en la yuca, en el camote y en la soya. Entonces, estas sustancias impiden la captación de los ioduros. Es por eso que se ha visto que en las personas vegetarianas o veganas, si no tienen una dieta equilibrada, se puede producir un hipotiroidismo. Igualmente, existen sustancias que eviten la organificación de tirosinas y tironinas. Igualmente, aquí tenemos a los tiocianatos y percloratos. Igualmente, actúan a nivel de esta etapa. Igual tenemos aquí al propitioruracilo y al metimazolo, que son tionamidas. ¿Qué hacen estas sustancias? Se utilizan en el tratamiento del hipertiroidismo, pero cuando no se da una dosis adecuada, se puede producir hipotiroidismo. O sea, disminuye la organificación y por lo tanto la producción de hormonas tiroideas va a disminuir. Alteración de las glándulas tiroideas. Entonces, cuando hablamos de alteración de las glándulas tiroideas, entonces estamos hablando existen varias causas. Por ejemplo, nosotros cuando sospechamos de una persona que posiblemente sea hipertiroidea por los signos y síntomas que presenta, pedimos laboratorios perfil tiroideo. Y si es una persona hipertiroidea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que la TSH esté aumentada o disminuida? Hiper. TSH disminuida. La TSH está disminuida. Pero las hormonas tiroideas van a estar aumentadas. Por ejemplo, aquí, como vemos, la TSH está disminuida y la T4 está aumentada. Entonces aquí yo estoy hablando de un hipertiroidismo. Igualmente la T4 puede estar normal, pero la T3 libre está aumentada. Igualmente estamos frente a un hipertiroidismo. Y ahora, cuando la T4 está normal y la T3 está normal, pero la TSH está disminuida, estamos frente a un hipertiroidismo subclínico. Entonces, existen varias causas por las cuales se va a producir esto. Por ejemplo, porque mira, aquí la TSH está disminuida. La TSH tendría que estar aumentada, produciendo mayor cantidad, estimulando a la hormona tiroidea. Lo que pasa es, dice que se desprende de la glándula tiroidea a nivel de la circulación sanguínea y hace una reacción antígeno-anticuerpo con los linfocitos B. ¿Y qué producen los linfocitos B? Cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿en qué se transforma? Eso nos lleva en la primera competencia. A ver, está aquí.
¿En qué se transforma? Los linfocitos B, hay una reacción anticuerpo. ¿Ah? ¿Cómo? No, ¿cómo? Monocitos. En células plasmáticas, pero primero en plasmoblastos, en células plasmáticas, y van a producir la inmunoglobulina G. ¿Ya? Entonces, la TSH tiene una acción corta. En cambio, la inmunoglobulina G tiene una acción de 12 horas. Entonces hace inmunoglobulina G o IgG, actúa sobre la glándula tiroides y hace que se produzca hormonas tiroideas durante 12 horas. Por lo tanto, la producción de hormonas tiroideas va a estar aumentada. Entonces, a esto conocemos como tirotoxicosis, que es producida por la inmunoglobulina IgG. Por eso es que esta IgG se llama factor tardío, factor de estimulación tardía de liberación de la tiroides. Igualmente, puede existir nódulos tiroideos hiperactivos. Entonces, va a existir un estímulo, produce los mismos síntomas. ¿Qué síntomas va a producir el hipertiroidismo? Hipertiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas? Personas delgadas, afinidad por el frío, no siempre están con por calor, el calor, son irritables, energéticas, muy activas, duermen poco. ¿Ya? Enoftalmos. Entonces, todos estos síntomas que hemos descrito, y cuando se produce ese enoftalmos, que es la producción de los glóbulos oculares por algunas sustancias tóxicas detrás del globo ocular, a esto se conoce como enfermedad de Graves Basedow, que se caracteriza por esto, por el enoftalmos. Igualmente, se puede producir hipertiroidismo durante el embarazo. Está ligado también a factores genéticos. Igualmente, cuando hay un gran consumo elevado de yodo, también me puede aumentar la tiroiditis. Esta tiroiditis es inmunitaria. ¿Por qué? Porque produce una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, esto se conoce como tirotoxicosis. Ajá. La IgG actúa en vez de la TSH y aumenta la T3 y la T4. ¿Está claro esto del hipertiroidismo? Esto no se preocupen, que lo van a volver a ver en endocrinología a detalle. Ahora, el hipotiroidismo. Como sabemos, el hipotiroidismo es todo lo contrario. La persona siempre está cansada, tiene intolerancia al frío, tiende a tener edemas, ¿qué más? Es estreñida. Entonces, una de las principales causas es la falta de yodo en la dieta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos? Una persona tiene que consumir ¿cuánto dijimos de yodo? ¿Al día cuánto es? 90. No, es el niño, el adulto 150 y el embarazado 250.
está. En los Estados Unidos es de 150. En Estados Unidos, 200 a 250. Entonces, si hay una dieta pobre, es la primera causa de hipotiroidismo. Igualmente, se van a producir fármacos. ¿Qué fármacos? Fármacos para tratar el hipertiroidismo. ¿Cuál dijimos? El propiltirouracilo, es el que más se utiliza. Entonces, este fármaco, si no se utiliza adecuadamente, me puede producir hipotiroidismo. Igualmente, los alimentos, como ser los coles, el repollo, nuevamente, si hay una dieta exagerada, por los tiocianatos hipertiroideos, igualmente me va a producir un hipotiroidismo. Aquí hace mención a la tiroiditis de Hashimoto, que también es autoinmunitaria. Igual se produce una reacción antígeno-anticuerpo, pero esta reacción antígeno-anticuerpo va contra la glándula tiroides, produce destrucción de la glándula tiroides. Por lo tanto, no va a haber producción de T3 y T4 y me va a producir un hipotiroidismo. Igual, eliminación de la glándula tiroides. Entonces, cuando se opera la glándula tiroides, por ejemplo, por tumores, hay una extirpación, igual me va a producir un hipotiroidismo. Igualmente, terapias radioactivas, pacientes con cáncer que hacen radioterapias pueden llegar a hipotiroidismo por destrucción de la glándula tiroides. Entonces, como dijimos, síntomas: cabello seco, quebradizo, igual pérdida de cabello, hinchazón de la cara, agrandamiento de la tiroides, eso sería un bocio. Igual la frecuencia cardíaca está disminuida, estas personas se deprimen fácilmente, siempre están cansadas, fatigadas, igualmente su piel es seca y los ciclos menstruales son abundantes y cortos. Entonces, todas características del hipotiroidismo. Ahora, si yo pido un perfil tiroideo, ¿la TSH estará disminuida o aumentada? ¿Cómo sería la TSH? Al contrario del hipertiroidismo, está aumentada la TSH, pero la T4 y la T3 van a estar disminuidas o pueden estar normales. Cuando están normales la T4 y T3 es un hipotiroidismo leve. En cambio, cuando están bajo es un hipotiroidismo. Ahora, como dijimos, durante el hipotiroidismo la TSH está aumentada y al estar aumentada la TSH, esta va a actuar sobre la sustancia coloide y esta sustancia coloide se va acumulando, ¿ya? Entonces me va a producir el bocio. Entonces, ¿qué características semiológicas tiene este bocio? Por ejemplo, en grado 0, o sea, es cuando no hay bocio. Un grado 1, esta tiroides es palpable. Un grado 1A es palpable, pero no visible. ¿Cómo se hace esto? O sea, usted agarra y la persona le hace hiperextender el cuello. Puede palpar la glándula tiroidea, pero no la ve. Un grado 1B es bocio palpable y visible por el cuello en extensión. Entonces, así, hiperextender a la persona, palpa y al mismo tiempo el bocio es visible. El grado 2, palpable y visible, el cuello en posición normal. Y el 3 es voluminoso, se reconoce a la distancia. Esta clasificación está dado por la OMS. Y el 4 es un bocio monstruoso. Entonces todo esto lo van a ver, sí, todo esto lo van a ver en semiología para el año.
Ay, no. Eso no es. Problemas en el bocio. Se le va Sobre a todo estas salir. personas, digamos, que comienzan a tener bocio, son personas que primero, al tener este problema, les trae problemas, se alejan de todas las personas, no quieren que los vean, se sienten raros por tener esa masa tumoral a nivel del cuello, ¿ya? Les cambia el humor y esta masa tumoral que es producida por la tiroides, si se hace endotoráxico, entonces trae problemas de disfagia. ¿Qué es la disfagia? Dificultad para tragar, para pasar los alimentos. ¿Por qué? Porque me está comprimiendo el esófago. Igualmente, estas personas se caracterizan por tener una voz ronca. ¿Por qué sería? ¿Qué cosa? No. No. ¿Por qué estas personas van a tener una voz ronca? ¿Qué lesión? ¿Qué? ¿Los bronquios? No. ¿Qué nervio? Nervio, las cuerdas vocales. Es por eso. Comprime ese nervio. ¿Cuál era? ¿Qué nervio? No. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué nervio? ¿Cuál? Vago. No. ¿Qué nervio? Diego. ¿Nervio laringe dice? Nervio recurrente. Ay, ¿cuál es ese? Nervio recurrente laringe. Sí. Entonces, esta persona se caracteriza por tener ¿Cuál era ese? Sí. Es por eso que cuando haces una cirugía de tiroides, te puedes llevar este tiempo y la persona puede quedar sin habla. Igualmente, cuando se hace esta cirugía de tiroides, extirpar la glándula tiroidea, te puedes llevar la glándula paratiroides. Entonces, ¿qué problema tendría la persona? No tiene para tomar. Al hacer una cirugía de tiroides, puede ser tan voluminosa esta glándula tiroides y aparte recontra irrigada que te puedes llevar la glándula paratiroidea. ¿Y qué problema tendría esta persona? Ya no se produciría calcitonina. Ah, no era para todo. Pero no se produciría la hormona paratiroidea. Entonces, ¿qué problema tuviera esta persona? Hipocalcemia. Entonces hay que tratarla siempre con calcio. Igualmente, por ejemplo, en anestesiología, el problema es que esta glándula tiroides monstruosa me desvía la tráquea. Y a veces estas personas son muy difíciles de intubar. Es una vía aérea difícil. ¿Perdón? Igual tiene problemas para dormir, ronca. Entonces, como dijimos, existe el cretinismo. Entonces, el cretinismo congénito. Sofía, ¿cuándo se producía cretinismo? Cuando no se producía la aparato
hormona no. Nunca hemos hablado de la No, ¿cómo se llama? La hormona, la de crecimiento. ¿Por qué se producía crecimiento? No, ¿cómo es la de crecimiento? Ya, ¿qué pasaba en el niño? No. Dice, ¿qué pasaba? No. ¿Por qué se producía cretinismo en los niños? La hormona de crecimiento. ¿Qué hace la T34 a nivel del sistema nervioso? Produce la mielinización que favorece la formación de los axones y dendritas hasta la semana 12. Por lo tanto, si no se produce todo esto, el niño va a nacer con cretinismo, así como vemos en estas imágenes. Aparte, como la hormona tiroidea favorece el crecimiento de los tejidos, como vemos, estos niños, sus piernas son cortas, nada proporcional lo mismo que sus brazos. ¿Ya? Al tener un déficit neurológico, estos niños, perdón, ¿qué decía? Claro, ¿por qué? Porque la madre no consume yodo, por lo tanto, el niño va a nacer con cretinismo. ¿Por qué? Igual, ¿quién le aporta las hormonas tiroideas? La madre, al niño. Por lo tanto, igualmente vamos a ver un cretinismo endémico. Entonces, este cretinismo endémico se da sobre todo cuando hay madres hipotiroideas que tienen bajo consumo de yodo y no aportan la cantidad de hormonas tiroideas a su niño. Ya este cretinismo endémico lo vamos a dividir en cretinismo neurológico, que es lo que describimos anteriormente, la falta de mielinización y desarrollo de los axones y dendritas. Por lo tanto, estas personas van a tener bajo déficit intelectual, reflejos neurológicos disminuidos. Y aparte, también tenemos al cretinismo mixedematoso, que se caracteriza sobre todo por el edema a nivel de la cara, párpados caídos, macroglosia. Este edema en la cara se debe por el acúmulo de mucopolisacáridos. Entonces, como vemos, estos niños, esta fases característica en el cretinismo. Como vemos aquí, situación de bocio endémico en el continente. Todo lo que está pintado aquí es los lugares donde se produce el bocio. Aunque no lo crean, en Estados Unidos también existen estos problemas de bocio. Sobre todo se ha visto en la gente que vive cercana a los lagos. ¿Por qué? Porque hay poco yodo de los alimentos. Y sobre todo aquí en Latinoamérica, como vemos en Bolivia, no he encontrado datos actualizados del bocio aquí en Bolivia. He encontrado datos de hace 20 años. ¿Ah? Por eso es lo que se ha hecho, prevenir con la yodación de la sal. Según los datos que yo tengo hace 20 años, cuando había gran problema con el hipotiroidismo, el departamento que tenía mayor cantidad de este problema era Chuquisaca. Había una comunidad que más o menos el 70% de las personas tenían problemas de hipotiroidismo por falta de yodación de los alimentos. Después lo seguía Santa Cruz y luego Tarija. En el altiplano no había este problema, era muy poco. Bueno, con eso terminamos todo lo que es